Hola a todos, soy Ángel Vera, pertenezco al Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, estoy en la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad y llevo algún tiempo más o menos relativamente largo trabajando en cuestiones relacionadas con la Directiva de Hábitats y su desarrollo en Canarias. Y por eso pues creo que es que me han propuesto hablar de esos dos aspectos que son la directiva por un lado y por otro lado el estado de conservación de los hábitats que la directiva exige su conservación. Pero si quieren empezamos con una especie de puesta en contexto de esa directiva. Y eso viene en el sentido de que las directivas, la conservación de la naturaleza en Europa se inició sobre el año 79 con la directiva de aves. El sector de las aves era el que tenía más pujanza y en principio la conservación se dirigió hacia ese grupo de especies, ¿no? Decirles que lo importante de esa directiva es que ya se planteaba la conservación de los hábitats de esas especies, de las aves, ¿no? No obstante, la directiva fue actualizada después, en el 2009, por eso su denominación actual de 2009-174. En cualquier caso, un poco después, un tiempo después, en el 92, ya surgió la directiva de hábitat. Y es ahí donde empieza un poco nuestro caminar, porque ya tiene una visión más holística y ya lo que pretende es esa conservación del conjunto de hábitats, como se denominan en la directiva, de interés comunitario. Aquellas comunidades y sus contextos por los cuales Europa, la entonces Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, tiene interés en conservar por su especial relevancia desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista ecosistémico, ecológico, ¿no? Eso también ha llevado a que más recientemente, el año pasado en concreto, vista que no existe un proceso en el cual la conservación esté aún garantizada del todo, la Unión Europea ha dado otra vuelta de tuerca más, generando un reglamento, el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que es como lo denominamos, que viene a impulsar la restauración de aquellos hábitats que están degradados. Y digamos que esas normativas lo que han llevado es a que en el contexto español exista una serie de leyes o de normas que lo que están es transponiendo, que es como se denomina, esos mandatos de la directiva, ¿no? Eso también conlleva a que dentro de esos mandatos existan una serie de normas concretas, como el Real Decreto que constituye la protección de las especies a nivel de Estado español, o la Ley 4/2010, que viene a ser lo mismo, pero en el contexto canario. Y también tenemos que tener en cuenta que ha habido un desarrollo para la protección de esos hábitats o de los espacios que se requieren para ellos a nivel de legislación autonómica, como es la Ley 4/2017, ¿no? Que es la Ley de Espacios Naturales de Canarias, bueno, del suelo y de espacios naturales, y es el marco en el cual Natura 2000, que es un elemento importante y ahora entraremos a hablar de él, se tiene que desarrollar, ¿no? Un poco de contexto de esas normas que he hablado, las europeas arriba, la estatal y la ley canaria, que lo que pretenden es la conservación de esas especies y esos hábitats, y no se olviden de esos pequeños, digamos, catálogo español de especies amenazadas y catálogo canario de especies protegidas, que proceden de la ley nacional. En ese contexto hay que recordar que las directivas no tienen digamos, una fuerza legal en cada uno de los Estados miembros y que por eso requieren esa transposición a una ley de cada Estado, que es el caso de la Ley 42,
y sí es de aplicación directa los reglamentos europeos, ¿no? Ya todo el resto, la ley española es de carácter básico, también se aplica, y todo eso constituye lo que es el régimen jurídico que va a dar todos estos aspectos de protección, conservación, prevención, compensación, financiación y restauración que he puesto ahí como más importantes. Hay más cosas, pero bueno, esas son las claves. Y así ya entramos un poco a hablar de la directiva. En ese contexto, lo que sí tenemos que tener claro es que hay una estructura básica, unos ámbitos dedicados a definiciones, a objetos, todos estos aspectos que les he puesto ahí y que principalmente los remarcados son los que voy a tratar más, digamos, a fondo, aunque todo por encima por el tiempo que tenemos. En cualquier caso, fundamental, las definiciones, especialmente en el contexto en el que trabajamos. Tanto lo que se consideran hábitats, ya sean hábitats naturales o hábitats de especies, y la conservación de los hábitats. Aquí tienen un poco esos dos aspectos que les cuento y lo importante son los parámetros por los cuales entendemos, o se entiende desde la Unión Europea, que se entiende por estado de conservación favorable, tanto de los hábitats como de las especies. Entraremos un poco más a fondo luego, nunca mucho, pero luego. Y entramos ya en eso, en el objeto, que fíjense que es el objetivo de la directiva, es realmente fuerte, tiene una fuerza bueno, muy potente. Quiere contribuir a garantizar la biodiversidad en Europa, ¿no? Eso sí, lo tiene claro que es a través de la conservación de eso, de los hábitats, de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies. Y la finalidad es lograr que esos hábitats y esas especies se mantengan en un estado de conservación favorable. Esto no quita, y es un aspecto súper importante, un aspecto determinante en cómo se hacen las cosas, que existan unos condicionantes. Y es que tengamos en cuenta unos contextos económicos, sociales y culturales del entorno en donde se vaya a desarrollar y a desarrollar la directiva y sus mandatos, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales de la directiva es la creación de Natura 2000, la red de espacios protegidos europea. Hoy día, la red más grande del mundo de espacios protegidos. Nosotros ahí lo que tenemos es un papel fundamental en la definición de esa red en lo que corresponde a, digamos, a las competencias de la comunidad autónoma. Por eso tenemos, o hicimos toda una serie de procesos que tienen ahí, selección de propuestas, ya luego se aprobaban por parte de la Comisión Europea y terminaron declarándose SEC y SEPA, y ahí tienen los que son solo SEPA, los que son solo SEC y los que son a la vez SEPA y SEC, 186 espacios en total. Pero no se trata solo de declarar espacios, sino de aplicar medidas de conservación y medidas preventivas que permitan asegurar que lleguemos a esos estados de conservación, a mantenerlos o a restablecerlos. ¿Qué ocurre? Que aquí en Canarias lo que se hace es desarrollar determinadas normas, por ejemplo, esa Ley 4/2017, que establece una serie de medidas de prevención, lo que llamamos procedimientos de impacto, también de una manera más práctica. También se ha desarrollado toda una planificación, que son los planes de gestión de las zonas especiales de conservación, la SEC, y los cabildos están desarrollando la gestión de todos esos espacios, que es por la propia Ley 4/2017 a quien les corresponde ese aspecto, tanto la gestión como la futura planificación. Uno de los aspectos también importantes de la directiva es evitar la afección, ya que queremos mantener y restablecer el estado de conservación. Se exige que cualquier proyecto que se vaya a desarrollar y que pueda tener efectos negativos sobre eso que queremos conservar, los hábitats de las especies, o los hábitats naturales y los hábitats de las especies, pues requiera un proceso de evaluación de sus repercusiones.
Y en los casos en que, a pesar de ser unas repercusiones negativas, se vaya a desarrollar esos proyectos, es necesario tomar medidas compensatorias. Son de diverso tipo. En unos casos es volver a ampliar la protección de sitios para contribuir a aquellos hábitats que se degradan por la ejecución de esos espacios, digo, de esos proyectos o otro tipo de medidas similares. También es importante hablar de financiación, no entro muy a fondo, pero se supone que se garantiza que existe una financiación. Para esa financiación es necesario que se establezcan una serie de medidas a través de la planificación. Y esa financiación Europa la pide también que se establezca en unos documentos que se llaman los marcos de acción prioritaria. Hemos participado en esos marcos y existe actualmente uno de hasta 2027, si no recuerdo, 2021-2027. Otro de los aspectos que nos pide la directiva es que mantengamos una vigilancia del concepto de coherencia ecológica, de asegurarnos que haya conectividad entre los espacios que estamos generando protección, entre esos espacios que forman parte de Natura 2000. Y también exige un seguimiento del estado de conservación de los objetivos de conservación, de esos hábitats naturales y hábitats de especies. Ahí tengo que decirles que nosotros desarrollamos una parte importante que intenta aglutinar muchos aspectos porque la Unión Europea, la Comisión Europea, exige ese seguimiento no solo dentro de Natura, sino también fuera. Y conjuntamente con los responsables de los cabildos, dentro de las medidas de coordinación y cooperación que tenemos, que no están del todo desarrolladas como quisiéramos, ellos llevan unas labores y nosotros otras. Como ejemplo, nuestro sistema de seguimiento de la biodiversidad de Natura 2000, o de la biodiversidad de las directivas, perdón, donde pasamos a tener sistemas clásicos como es los inventarios in situ, o a otros donde hacemos, digamos, un seguimiento o un zonal, una vigilancia del estado de conservación, a través de LIDAR o a través de fotografías con drones, el uso de la fotografía aérea como elemento fundamental y sobre todo a medida que se está desarrollando una mayor resolución, ahora ya solo falta Tenerife a 10 centímetros de píxel, las demás islas ya lo tienen, y eso nos llevará también a elementos que luego adelantaremos. Y por otro lado, el uso que estamos haciendo de la información que procede de los satélites, sobre todo de Copernicus, del Sentinel, ¿no? Que pasa por aquí cada 5 días uno de los dos, con la frecuencia muy alta. Y eso nos permite estar desarrollando y tener avanzados información de cambios y poder interrelacionar esa información desde nivel satélite a nivel in situ, porque utilizamos, por ejemplo, parcelas que tienen la misma ubicación que los píxeles de los satélites, y todo lo tenemos un poco relacionado en este sentido. También tenemos otro sistema de seguimiento del estado de conservación, que es el SEGA, nuestro programa SEGA. Aquí creo que se me saltó. No, perdón, bien, error mío. Del seguimiento de las especies, donde se llevan a cabo toda una serie de labores in situ también y de reconocimiento del hábitat y de las poblaciones. Se caracterizan y se recogen periódicamente información para tener un poco ideas de cómo van evolucionando. Otro proyecto que desarrollamos desde el Gobierno de Canarias es el proyecto Ojeadores, que nos permite conocer in situ un montón de aspectos, entre ellos aspectos de las amenazas que están dándose en el territorio,
todo lo tenemos ubicado o georreferenciado para poder trabajarlo en relación con lo que veremos luego del estado de conservación. La directiva, asimismo, además de ese seguimiento, nos permite, sí, nos pide que tengamos un sistema riguroso de protección de las especies, tanto de las especies animales. Ahí pide que no se capturen, que no se perturben, que no se maten, que no se destruyan sus nidos, etc. Con los vegetales pasa algo parecido, que no se corten, que no se recojan, que no se posean. No se pueden tener las especies que están protegidas. Eso ha llevado a una, digamos, una plasmación en la normativa canaria que les adelantaba antes, que son esas especies colocadas en las categorías de peligro de extinción y vulnerables que ahí ponemos. Esa protección rigurosa además se exige, se permite saltar de vez en cuando con unas excepciones. Es lo que llamamos las autorizaciones. Solo se dan para unas condiciones determinadas, para proteger, para evitar daños, para cuestiones de salud y seguridad de las personas o a veces para investigación, educación, como es lógico, y en casos de captura o de posesión para unas situaciones muy limitadas. Claro, además Europa exige que de esas autorizaciones que se dan se les informe de manera rutinaria, de manera periódica, con una serie de contenidos. Por eso nosotros a la hora de emitir autorizaciones llevamos toda una serie de exigencias y por eso es necesario que para cumplir la normativa europea y la propia española se lleve a cabo toda una serie de elementos a la hora de solicitar la autorización y a la hora de darse, ¿no? Porque todo va a nuestro gestor de autorizaciones que luego nos permite dar los informes AVIDES del sistema de derogaciones de hábitats y aves, el AVIDES significa eso, a Europa. Hay una frecuencia y hay que enviarla. Además tenemos que hacer sexenales, es decir, una serie de informes del estado de conservación dirigido a esos parámetros que les decía al principio, que para hábitats son los que vemos a la izquierda, para especies los que vemos a la derecha, y los que están un poco en medio son comunes. Con esos informes Europa hace una serie de informes de síntesis y la señalización es algo más que viene en la directiva, pero no relevante, y esos informes de síntesis los tiene publicados. Se pueden ver que son el estado de conservación de cada uno de los tipos de hábitat por regiones, por bioregiones o regiones biogeográficas en Europa. Y otro de los aspectos que pide la directiva es el fomento de la investigación. Hay una serie de hábitats, de especies, ahora ya voy más rápido, y son los que tenemos en Canarias. Esos son los hábitats terrestres que tenemos puestos, su distribución por islas. En los números pequeños con asteriscos, el número de los que son prioritarios, es decir, los que tienen una necesidad de protección prioritaria, tal como establece la directiva. Y respecto al estado de los hábitats, voy a ir muy rápido, pero bueno, dentro de esos mandatos que nos obligan de seguimiento, hemos montado esos sistemas, esto ya es enseñarles, que recogen toda una serie de parámetros de los estratos, de las poblaciones de cada componente de los inventarios que se hacen. Eso también tenemos en paralelo para determinados hábitats, cartografías in situ, hábitats de pequeña distribución, también con sus inventarios, a veces también con inventarios dirigidos a la fauna, cartografías específicas, por ejemplo, de coladas, de cuevas volcánicas. Luego el uso de la ortoimagen que les decía nos permite tener una idea de la distribución de especies, utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para tener una idea del mapa de palmeras, hacerlo automático. Y así toda una serie de elementos que nos permiten ir teniendo ideas del estado de conservación
Luego, uno de los aspectos que le adelantaba antes era el uso del Sentinel. Con determinadas bandas se puede obtener índices de vegetación que nos permiten, además, conocer su distribución y su estado de conservación en relación a parcelas de referencia. De esa manera podemos también conocer esa evolución del estado y llegar a una serie de resultados que nos permiten diferenciar un poco dónde está evolucionando hacia peores estados y dónde se mantiene o evoluciona a mejores estados. Con lo cual, al final, tenemos mapas, como en este caso, de distribución de determinado hábitat, aquí es parte del Pinar, y podemos vislumbrar ubicaciones de sitios que están yendo hacia un estado de conservación de empeorar. Ahí es donde tendremos que dirigir, bueno, todo eso está en un cuadro de mandos que tendremos público en algún momento, no demasiado tiempo, y nos permite eso, conocer su estado. Tenemos bueno, eso de los índices no se puede aplicar a todos los hábitats, pero a otro tipo de hábitats lo que utilizamos es un sistema indirecto que es el mapa de naturalidad que hemos diseñado, que viene a ser este mapa aquí que he presentado en unas 10 categorías. Está hecho a partir de cartografías que, como se van actualizando, nos permiten, por sistemas automatizados, ir actualizando ese mapa Aquí les pongo un poco el proceso, no voy a entrar en el detalle. Al final tenemos también una cartografía a escala de cuadrículas de 20 metros, igual que en el caso que les decía de todo el sistema de seguimiento, y nos permite tener un estado final para todas las islas de esa naturalidad. Y se aplica para conocer el estado de los hábitats. Aquí tienen una idea de cuál es el estado actual para este último seccional que hemos realizado de los hábitats y ver cómo, bueno, los que tengo marcados en rojo, principalmente son los que tienen un mayor deterioro detectado. Y nada, eso en el contexto del reglamento de restauración nos permite ir a tiro hecho un poco a los lugares que hay que restaurar. Y con eso y poco más, muchas gracias. Y perdón por el tiempo porque, vamos, se me escapó. Ángel, gracias por tu presentación. Una pregunta rápida. Se habla del estado de conservación favorable que, según creo recordar de cuando estaba ahí, era la situación en los años 90, más o menos cuando se declara la regulatura. Sin embargo, ya vimos en la presentación de Marcelino Larco cómo el potencial es dinámico. Lo que era favorable en el 90 puede ser desfavorable hoy. ¿Cómo encaja eso en los planes de restauración del reglamento de...? Bueno, uno de los aspectos que estamos haciendo es, con estos sistemas que no nos miden exactamente todas las variables, pero nos estamos acercando, estos, por ejemplo, con el uso del EBI, del índice de vegetación, lo que estamos viendo es evolución actual. O sea, los datos que estamos teniendo no tienen nada que ver con los de hace muchos años. El último dato que tenemos disponible es el del 2024. Entonces, y los de 2025 se están trabajando. Dentro de unos meses tendremos el de 2025. Y además les he puesto como el estado de conservación, que es como el resultado final. Pero tenemos un sistema que nos está permitiendo ver dónde evoluciona. De esa manera tenemos una idea de dónde están produciéndose los cambios con respecto a esas parcelas de referencia. Las parcelas de referencia no son las de hace muchos años, son parcelas diseñadas para este sistema. Ahora, se han detectado las zonas en mejor condición, eso se ha podido comprobar in situ y luego se eligen ámbitos amplios y estas medidas de diferencia de EBI se hacen en relación a esas parcelas de seguimiento o de referencia. Cuando esas parcelas, por cuestiones como incendios,
dejan de ser un buen ejemplo. Digamos que las quitamos del uso de la referencia, y además siempre utilizamos en principio las referencias del inicio de este proceso, que son desde el año 2017, que es cuando estaba disponible o empezó a estar disponible el Sentinel. Sí, sí, pero la pregunta es, ¿habrá obligación de restaurar Red Natura, los hábitats Red Natura, a lo que es el estado de conservación favorable, que es Red Natura años 90? Yo creo que eso no es lo que se plantea en el reglamento. En el reglamento está abierto a una adaptación porque son conscientes del efecto del cambio climático. Nosotros, como tú sabes, que además lo hicimos contigo en el servicio, estuvimos ya viendo un poco qué está pasando con esos cambios. Y eso lo queremos introducir, aquí no me tocaba hablar del proceso del reglamento de restauración, pero queremos introducirlo ahí. ¿Por qué? Porque es fundamental que el cambio lo incorporemos. Si no, estaríamos haciendo un poco el indio, ¿no? Entonces... Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Perdón.